imaginado. Este es el tema, el título del mensaje en esta mañana. Dios imaginado. Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 17, que es el texto que nos ocupa en este trimestre con la ayuda de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 28, la segunda parte. Versículo 29. Hechos capítulo 17, verso 29. Dice así: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Palabra de Dios. ¿Qué le está diciendo aquí el apóstol Pablo a los atenienses? Que como Dios es el creador de todo, Dios es eterno, Dios es el ser, el que es, como le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El ser humano no debe de pensar que Dios es como se lo imagina. Pero ¿qué es lo que pasa? El ser humano, usted y yo hemos cometido muchas veces el error de imaginarnos a Dios. Así nos pasa también nosotros cuando vemos a una persona. Tal vez estamos conociendo a una persona, no la conocemos a profundidad, solamente nos presentaron a esa persona o la vemos por ahí solo de largo, le vemos su cara, su actitud y decimos, ve, esa persona es así, pero tal vez no es así. ¿Pero por qué? Porque nos estamos imaginando cómo debe ser ese hombre o esa mujer. Me parece que es así, dice usted. Pues eso mismo que hacemos con la gente, que nos imaginamos cómo es una persona, aunque no la conocemos, eso mismo hacemos con Dios. Cuando nosotros carecemos del conocimiento bíblico, cuando usted y yo no conocemos la Biblia, la palabra de Dios, a profundidad, que la Biblia nos revela cómo es Dios, nos terminamos por imaginarnos a Dios, cómo es Dios. Entonces usted y yo comenzamos a imaginarnos cómo debería ser Dios, cómo de seguro piensa, cómo siente, cómo habla y qué es lo que Él quiere para mi vida. Todo eso se lo comienza a imaginar. Mire, el ser humano desde los inicios comenzó a imaginarse a Dios y se preguntó, ¿cómo deberá ser Dios o los dioses? Y miren lo que nos dice Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, y es lo que le pasó a la humanidad. Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21 en adelante dice así: porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos tuvieron razonamientos, comenzaron a tener análisis, pensamientos lógicos. Y sí que eran lógicos porque eran pensamientos, razonamientos. Pero nada de lo que se estaban imaginando en sus razonamientos era Dios. Habiendo conocido a Dios, se envanecieron en sus razonamientos. Ellos se pusieron a pensar así. Tal vez se cruzaron de brazos y dijeron, yo creo que Dios es semejante a nosotros, de seguro tiene 2 brazos, 2 piernas. Y es interesante cuando uno estudia la cultura antigua, cómo eran los dioses de la antigüedad y los dioses que creían los israelitas. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, se da cuenta que siempre tenían ese bendito problema los israelitas. Y no era un bendito problema, la verdad era un maldito problema, la idolatría. La idolatría. Y la cultura semítica tenía una creencia dualista, de género. Es decir, ellos creían que habían dioses varones y dioses mujeres. Cuando leemos el Antiguo Testamento, una de las diosas que siempre se menciona que los israelitas tenían problemas, que levantaban altares, era la diosa Ashera o la diosa Acera. ¿Saben qué creían los israelitas? Que Jehová era el Dios hombre y que Acera era la diosa mujer, esposa de él. Y por eso nunca se lo podían quitar.
de encima esa idolatría. Pasaron siglos y eso era lo que creían. Por eso podían adorar tanto a Jehová, Yahvé, como también a la diosa Acera. Ellos pensaban, porque ellos imaginaron sus razonamientos, que Jehová era el Dios del cielo y que Acera era la diosa de la tierra, y era una diosa de la fertilidad. Y decían, ve hombre, así como la lluvia cae del cielo y baja a la tierra y fecunda la tierra y crece el pasto y la vegetación, de seguro así nació la vida. Mire la lógica y el razonamiento que tenían ellos. Así como un hombre se llega a una mujer y él la riega, sale un bebé, él la fecunda, así como el cielo fecunda la tierra con la lluvia, de seguro todo salió porque hubo un Dios varón que se acercó a una diosa mujer y salió todo. Esas eran sus grandes razonamientos, mire, sus grandes lógicas, la de los israelitas idólatras. Y los griegos no eran muy diferentes a ellos. Ellos comenzaron a imaginarse que los dioses eran hombres y mujeres, que los dioses eran como ellos, igualitos a ellos, como sus dioses fueron creados en su imaginación. Entonces ellos imaginaban a los dioses como los que mencionamos al principio, en el tema de politeístas contemporáneos. Pensaron que Dios Zeus era mujeriego como los hombres muchos son mujeriegos. Entonces así debería ser Zeus. Y comenzaron a imaginarse cómo era la divinidad. Entonces, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Y necio porque ellos no querían aceptar cómo es Dios de verdad. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Tanto los sacerdotes religiosos paganos son sabios, como los filósofos son sabios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Ellos pensaban que los dioses eran como los animales que veían y los hombres que veían. Y los fenómenos de la naturaleza. Cada fenómeno de la naturaleza que no podía comprender el ser humano se lo atribuía a una divinidad. Entonces habían dioses del sol, de la luna, del cielo, de la tierra, de la fertilidad, varón, de mujer, del amor, de las estrellas. Dioses para todos los gustos y colores. Por lo cual Dios los entregó. Esto es muy interesante, amados hermanos. Cuando uno lee Hechos capítulo 17, versículo 29, la primera parte del texto dice, no debemos pensar que la divinidad. Cuando uno analiza el texto griego, que se traduce a pensar, no debemos pensar, la palabra se puede traducir más precisamente como no debemos creer por ley. El término es nomus. ¿Y qué significa lo que está diciendo el apóstol Pablo a los atenienses? No debemos creer como que si fuera una ley establecida. Y eso era lo que le ocurría a los seres humanos cuando en sus razonamientos querían comprender cómo funcionaba el universo. Ellos veían ciertos patrones, ciertas leyes, y al comprender esas leyes, predecían. Si uno estudia la antigüedad, los egipcios, los mesopotámicos, ellos tenían un conocimiento avanzado de la astrología y de la astronomía, de los movimientos de los cuerpos celestes. Ellos podían predecir los eclipses solares. Wow, pero no eran científicos como ahora, pero ya desde épocas muy antiguas podían predecir eclipses lunares, solares, podían predecir las estaciones y sus templos. Muchos de esos templos estaban alineados a las estrellas y a los movimientos de los planetas. Pero ¿qué pasa entonces? Ellos al comprender esas ciertas leyes, esos ciertos patrones que veían los animales, que todos eran varones y mujeres, masculino, femenino, que la tierra funcionaba de una forma, que siempre había
luz y noche. Todo eso comenzaron a establecer leyes. Y de ahí surgen leyes naturales que el ser humano descubre, pero al mismo tiempo tergiversa completamente. Y dice, bueno, todo esto debió de salir de los dioses que funcionan igual. Cuando Pablo le dice, no debemos pensar que la divinidad no deben creer que la divinidad sea como oro, plata, por leyes naturales, por ley, como que si fuera así. No deben suponer como que esto es así realmente. No, porque Dios, la divinidad, no es así. Ellos sacaban las imágenes de sus dioses de las leyes que ellos comprendían de la naturaleza. Ellos entendían ciertos patrones y entonces originaban a los dioses que ellos inventaban. Entonces, no debemos creer por ley que la divinidad es de oro, de plata, de piedra, de escultura, de arte. No es así. No es conforme a las leyes que ustedes están descubriendo. Pero cuando uno lee Romanos capítulo 1, volviendo a Romanos, dice el versículo 20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y entonces, ¿cómo es posible que no pudieran entender que Dios no era como las criaturas? Que terminaron ellos honrando a las criaturas antes que el Creador. Si dice la palabra que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Lo que dice la palabra es que la naturaleza interna de Dios no se va a conocer, pero sí se va a conocer que de Él procede todo lo que estamos viendo. Ellos entonces debían concluir que había un Dios único y verdadero, que de todo había procedido. Pero regresando a Hechos, dice la palabra entonces, no debemos creer por ley que la divinidad sea con oro, con plata, con piedra, con escultura de arte, ni tampoco con imaginación de hombres. Y aquí la palabra es muy interesante. Imaginación, literalmente la palabra, significa inspiración de pasión. Literalmente significa inspirar o suspirar fuertemente. Entonces yo me preguntaba en este análisis, ¿cuándo es que uno se comienza a respirar muy fuerte? ¿Cuándo uno aumenta la respiración normalmente? Bueno, podemos decir, cuando estamos muy emocionados, excitados, cuando tenemos miedo, ahí comienza uno a respirar profundo, ¿sí o no? La palabra está ligada a la emoción fuerte, a las pasiones, a los deseos, a los sentimientos e impulsos. Cuando dice el apóstol Pablo entonces, no deben pensar que Dios es como se lo imaginan, el apóstol Pablo está diciendo, la divinidad no es como son sus pasiones. No es de inspiración de pasión. Cuando hablamos de cultura, de escultura y de arte, hablamos de creatividad. Estamos hablando de algo que nos inspira. Viene el poeta, escribe un poema. El músico escribe una música genial. ¿De dónde saca esa genialidad? De una inspiración, dice. Esa inspiración viene de sus sentimientos, de sus deseos, de sus sueños, de sus añoranzas, de sus pasiones. De todo eso viene. ¿De dónde viene todo lo que un artista puede pintar en un cuadro? De su imaginación. Pero esa imaginación no es solamente los colores y las imágenes que se imagina, sino está ligado con la emoción, la pasión, el sentimiento que tiene eso, que tiene el artista. Entonces, el ser humano tiene todo eso, inspiración, pasión, deseos, y conforme a esos deseos y pasiones, se inspiró desde la antigüedad para crear sus dioses conforme a esas pasiones. Amados hermanos, luego caemos al siglo XXI.
nosotros, ¿cómo estamos siendo también? Nosotros, como dijimos al principio, podemos estar cayendo en creer, en pensar que Dios es de la forma en como usted se lo imagina o cree. Podemos ser cristianos de la iglesia, venir aquí todos los domingos y estar imaginándose a un Dios que no es como lo cree. Usted puede estar orándole a un Dios por medio de un Señor Jesucristo que no es nada que ver como la Biblia lo revela, como la Biblia lo enseña, como la Biblia lo declara, sino que es un Dios imaginado. Es un Dios conforme a la inspiración que siente dentro. Un Dios conforme a las pasiones y deseos, a los sueños propios. Entonces ese Dios se lo imagina y dice, es que Diosito, yo sé que Diosito me va a cumplir esto. Y tal vez esto nada que ver tiene con Dios, nada tiene que ver con Dios, ni es la voluntad de Dios para nada. Pero usted está convencido que Dios es de una forma tal y una forma específica, de que se amolda o se adecúa a los propios pensamientos, sentimientos y deseos de uno para que no nuestra vida se amolde a Dios, sino que Dios se amolde a la vida que llevamos. Y ahí comienza a imaginar a Dios entonces. Imaginamos a Dios, amados hermanos, para que se amolde Él a nosotros y no nosotros a Dios. Imaginamos a Dios para que Él sea como nosotros y no nosotros como Él quiere que seamos. Y esto que podría estar pasando es peligroso. Es cosa seria. ¿De qué formas nosotros podemos caer en un Dios imaginado? ¿De qué formas estaríamos imaginando a Dios? Bueno, analizando el versículo un poco y también recordando lo que muchas veces muchos hermanos de la iglesia me han dicho, a mí me han compartido acá en otras iglesias. A mí muchas veces cuando hacemos estudios bíblicos, hacemos mensajes, clases, a veces las personas responden a esa palabra que yo estoy compartiendo. Y muchas veces esas personas no están de acuerdo con lo que yo les estoy compartiendo en la palabra. Entonces me dicen que eso no es así, me contradicen y dicen y comienzan en sus respuestas, en los comentarios que ellos dan, puede reflejarse las creencias que tienen esas personas, ellos mismos, de Dios. En lo que responden, en lo que dicen, en los comentarios que hacen, y que me lo dicen muchas veces, me lo han dicho todo este tiempo, se puede ver y uno puede concluir, ya sé entonces cómo se imagina esta hermana a Dios. Ya sé cómo este hermano se imagina y cree que Dios es de una forma y por eso él lo que comentó lo dice, porque él cree que Dios es de una manera, pero cuando usted lee la palabra, nada que ver, Dios no es así. ¿De qué formas entonces usted y yo podríamos, amados hermanos, estar imaginando a Dios como los atenienses y casi todas las culturas antiguas y contemporáneas han imaginado a Dios? En primer lugar, dice el apóstol Pablo, no deben pensar, creer por ley que la divinidad sea, número uno, como oro o plata. Los dioses de la antigüedad, muchos eran forjados con el elemento más valioso de aquella época y hoy todavía es valioso, el oro. Y luego en otras épocas también adquirió valor la plata. ¿Qué significa para nosotros la plata y el oro? ¿Qué significaba para la antigüedad el oro y la plata? ¿Qué es el oro? ¿Qué le trae a su mente el oro y la plata? Algo de mucho valor, ¿sí o no? El oro tiene valor. El oro y la plata, ¿a qué le recuerda? Al dinero, ¿verdad que sí? ¿A qué le recuerda el oro y la plata? A las riquezas. ¿A qué le recuerda el oro y la plata? A las posesiones, al poder económico. Ese es el oro y la plata. Cuando recién salidos los israelitas de Egipto y Moisés se tardaba mucho con Dios en la montaña, ¿qué en Cabe hicieron? Todos le dijeron a Aarón, el hermano de Moisés,
hazte un becerro de oro. Entonces, ¿de dónde salió ese oro? ¿De dónde salió el oro que se formó el becerro? De todas las prendas, los collares, los anillos, las chapas, de todas las cosas de oro que tenía el pueblo. Se lo llevaron a Moisés y entonces todos lo reunieron, lo fundieron en un molde e hicieron un becerro de oro. El becerro de oro sale de las riquezas del pueblo. El becerro de oro sale del dinero del pueblo. Sale de la economía del pueblo. Amados hermanos, podemos imaginarnos a Dios de una forma diferente a lo que dice la Biblia cuando lo vemos a través del filtro del oro y de la plata. Muchos cristianos, por ejemplo, muchos hermanos de las iglesias se dejan de reunir, de congregar, de adorar a Dios y dicen, yo estoy bien. Una hermana me comentaba de otra iglesia. Y yo le preguntaba, ¿y la hermana tal? Me acuerdo que la hermana era una servidora excelente. Sí, es que lo que pasa es que ella se apartó hace rato. ¿Pero qué me le pasó a la hermana? Sí, es que ella dice que está con Dios y está bien con Dios porque a ella le va bien. ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Cuántos nosotros mismos hemos dicho eso? Que si a esa persona, han escuchado tal vez personas decir que como le está yendo bien, Dios está con él. Si le va bien económicamente, Dios está con esa persona. Entonces, a mí me dijo que me decía la hermana, no importa, me dijo que no le importa a ella congregarse porque ella está bien con Dios porque le va bien. Dios está bendiciéndola. Así que, ¿qué podemos imaginarnos en eso? Que la hermana lamentablemente se imagina a un Dios de oro y de plata. Así es Dios para esa persona, para esa hermana. Si pudiera cerrar los ojos, se imaginaría a un becerro de oro. Se imaginaría a un Dios hecho de brazos de oro, de cabeza de oro, de piernas de oro. Así se imagina Dios, esa persona. Cuando dice que no importa adorar a Dios, no importa reunirnos, no importa la iglesia, porque le va bien, entonces se está imaginando a Dios como un Dios de oro y de plata. ¿Cuántas veces usted o yo hemos caído en esa falsa creencia? Podemos imaginarnos a Dios como una fuente de bendiciones. Lea conmigo Juan capítulo 6, versículo 25 en adelante, lo que Jesús le dice, lo que Jesús le reprocha a la gente que le estaba siguiendo. Mire qué interesante. Juan capítulo 6, versículos 25 en adelante. No, desde el 26 dijimos, 25. Juan capítulo 6, versículo 25 al 27 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, maestro significa rabí, ¿cuándo llegaste acá? A lo que respondió Jesús y les dijo, en verdad yo les digo a ustedes que me buscan no porque han visto las señales, esas señales que lo confirman a él como el Hijo de Dios, sino porque comieron el pan y se saciaron. Por eso me buscaron. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Palabra de Dios. ¿Qué pasaba con esta gente? Buscaba a Jesús diligentemente. Buscaba a Jesús y hasta le preguntaban, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste acá? Que no sabíamos, ¿ves? De haber sabido hubiéramos estado más antes. Entonces Jesús le responde, en vez de decirle, oh, qué bonita gente que me busca. No, en vez de decirle eso, en verdad les digo que ustedes me están buscando solo por interés. Solo porque yo les di de comida, de comer. Les di comida y bebida. Solo por eso me andan buscando. Clase reproche el de Jesús, ¿sí o no? Cosa seria. Terrible. Ustedes solo me buscan por la plata. Ustedes solo me buscan por el oro. El oro. Solo por eso. Porque comisteis y el pan y os saciasteis.
Por eso están buscando a Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos buscado a Dios, las cosas de Dios, solamente para tener el oro y la plata, la comida y la bebida? ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios y hemos pensado muchas veces que Dios no está con usted porque no tiene mucha plata y mucho oro? Y si tuviera mucha plata y mucho oro, entonces ahí sí confirma de que Dios está con usted porque usted cree que Dios es un Dios de plata y de oro. Dios no está hecho de plata y de oro. Dios es dueño de la plata y el oro. ¿Cuántos dicen amén? Que es diferente. Es diferente eso. Pero creer que Dios es un Dios de oro y de plata nos hace buscarle solamente por la plata y el oro y la comida. ¿Por qué? Porque si yo creyera que Dios no es un Dios de oro y de plata y que si lo busco me va a reprochar, entonces no lo buscara cuando es por oro y por plata. Las personas que busquen a Dios solo por interés material, solo por la comida y solo por el oro y la plata, y cuando están en problemas, ay, oren por mí, ahora sí buscan de Dios, cuando están en aprietos económicos, cuando están en ese tipo de aprietos, entonces buscan a Dios, es porque en el fondo creen que como Dios es un Dios de oro, Dios quiere que le busquemos cuando tengamos necesidad, y que Él se va a contentar con darnos el oro y la plata. Esas son las creencias que desde la antigüedad hasta el día de hoy impera en la mente de muchas personas que ignoran la palabra de Dios que revela en Cristo al verdadero Dios. Y estamos haciendo en este trimestre, ¿qué cosa? ¿Un exégesis de quién? De Dios. Entonces, Jeremías capítulo 12, versículo 1 al 3. Y aquí Jeremías comienza a preguntarnos lo que a veces nosotros nos preguntamos. Jeremías capítulo 12. Ve, hombre, yo soy cristiano, le oro a Dios y yo miro que la gente impía le va bien, tienen dinero, tienen casas, tienen comida. ¿Por qué? Ve, aquel hermano se apartó de la iglesia y está bien trabajando en un banco. Y uno que le está sirviendo al Señor pasa crisis. Entonces Jeremías dice, capítulo 12, 1 en adelante, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Se pregunta, es una pregunta válida la de Jeremías, y dice, ¿por qué esta gente que se aparta de Dios, que es impía, le va bien en cuanto al oro y a la plata? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos, cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Dios es bueno, amén. Hace llover, dice Jesucristo, sobre justos e injustos. Dios bendice con la bendición de la naturaleza y la creación de Dios y hace llover, dice, sobre justos e injustos, buenos y malos, cristianos y no cristianos, impíos y piadosos. Y el ser humano deja un tiempo que se creen, que se desarrollen. Y ahí es donde las personas llegan a equivocarse acerca de Dios. Y la persona impía puede crecer en bienes, en oro y plata, pensando que están bien con Dios. Y allí es donde se crean sus propias religiones, se crean sus propios dioses. Y entonces viene usted y se acerca el 7 de diciembre como pasó, y las personas que tienen dinero dicen, yo quiero ofrendar esto a mi diosa. Pero no lo dicen así, y entonces compran un montón de cosas para que el 7 lleguen gente a cantarle a una estatua de yeso y ellos ahí se sienten bendecidos porque tienen para comprar esas cosas y regalar. Y aquí una cosa peculiar que aprendí también en Jinotepe es que aquí hay una cultura bien interesante. Yo me he fijado que cuando las personas aquí en Jinotepe se sienten bendecidas por Dios,
se sienten que Dios la ha bendecido material económicamente o en cualquier otra cosa, compran comida y regalan comida a la gente de afuera. Eso me llamó la atención, es interesante. En otros lados no había visto eso. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces se imaginan a un Dios de oro y de plata. Es decir, todo el tiempo no están buscando a Dios, viven una vida impía. Pero cuando se sienten bendecidos por ese Dios de oro y de plata, compran comida y lo regalan a las personas para sentir que están agradeciendo a Dios, para sentir que están agradando a Dios, a ese Dios de oro, a ese Dios de plata. Entonces, compran y luego regalan comida a todas las personas y dicen, yo estoy haciendo algo para Dios, o para el santo, según sea el caso, o para la Virgen, que no es la Virgen, es una imagen de yeso. Son ídolos mudos, como dice la palabra. No es como oro y plata, dice el apóstol Pablo. La divinidad no es así. Entonces, número 2, la divinidad, dice el apóstol Pablo, no crean que es como piedra. ¿A qué les recuerda la piedra, amados hermanos? En la antigüedad habían dioses de piedra, como hoy hay santos que se hacen de piedra, de yeso. ¿A qué le recuerda la piedra? A la fortaleza, a la durabilidad, al poder, a las edificaciones. ¿Qué pasa en este sentido? Nosotros, número 2, podemos imaginarnos a un Dios como presente en nuestra fortaleza y poder humanos. Cuando el apóstol Pablo dice, Dios no es imagen de piedra, se refería a esas imágenes de piedra de los dioses griegos atenienses. Pero muchas veces nosotros hoy en día podemos imaginarnos a Dios, al que se supone es el verdadero Dios en Cristo, al Padre de la Biblia, como un Dios de piedra. ¿A qué se está refiriendo, hermano Arcia? ¿Cómo lo está aplicando? Cuando digo un Dios de piedra, me refiero a que muchas veces nosotros imaginamos a Dios como un Dios que está presente en nuestra fortaleza humana. ¿Qué es la fortaleza humana? El poder humano. El poder humano tiene que ver con el poder económico, sí, pero también con el poder político, con el poder de la mayoría de la gente, con el poder de la academia, con el poder de las edificaciones. Mire qué interesante lo que nos dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, contrastando el pensamiento que muchas veces tenemos. 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Pero ¿qué significa imaginarnos a Dios como un Dios hecho de piedra, de roca? Es cuando usted y yo confiamos en que Dios está respaldando nuestro ministerio, incluso nuestro trabajo, nuestro hogar, nuestro proyecto, lo que estamos emprendiendo y haciendo, en la medida de la fortaleza humana que tenemos. Si tenemos el apoyo de muchas personas y los conectes de muchas personas que tienen recursos, entonces concluyo que Dios está conmigo bendiciéndome. Es muy parecido y semejante al punto 1 del oro y la plata. Pero muchas veces he escuchado hermanos con siervos decir, Dios está aquí trabajando. ¿Pero por qué? Porque se imaginan a un Dios de roca y de piedra. A un Dios que se mide su presencia, su respaldo y aprobación en la medida en que usted tiene poder político, poder legal. Si tiene todo amarrado es porque es de Dios. Pero si tiene una debilidad, entonces de seguro está haciendo las cosas mal y Dios no está con usted, Dios no lo está respaldando. Si tiene debilidades, si tiene escasez. Entonces
Dios imaginado, que muchas veces nos imaginamos como un Dios de roca, de piedra, es cuando usted confía en sus propias fuerzas. Tengo conexiones, tengo conectes. Y ahí está Dios, ese Dios de roca, ese Dios de piedra. Tengo recursos, tengo fortaleza, tengo instrumentos, tengo medios físicos, tecnológicos, económicos. Tengo capital intelectual. Ahí está la fortaleza. Entonces, tienen dinero, tienen edificios, tienen todo y tienen a Dios, pero solo le falta una cosa. Eso es de Dios. Y muchas veces llegan a creer que Dios está allí, aprobando y respaldando todo eso. Pero nada que ver. Pero mire lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, y el Señor me dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿En qué se perfecciona el poder de Dios? No cuanto más tiene, no cuanto más posee, no cuanto más apoyo tiene, no cuanto más conexiones tiene. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, en la escasez, en la carencia, cuando hay persecución, cuando hay traición, cuando no lo apoyan, cuando se opone, cuando lo critican por hacer la voluntad de Dios y parece que está solo, como Esteban, hablando la palabra y todos los demás a punto de lanzarle las piedras para matarlo, y eventualmente lo mataron. Pero Saulo, ¿qué tenía? Lo hemos visto con el hermano Luis. Cartas de los principales sacerdotes, posición, academia, persiguiendo al cuerpo de Cristo, no sabiendo que estaba dando patadas contra el aguijón. Tener a un Dios como un Dios imaginarnos a Dios como un Dios de roca y de piedra, es malinterpretar la fortaleza espiritual. Es malinterpretar lo que significa tener el poder de Dios. Tener el poder de Dios para que la gloria sea de Dios. Es cuando a pesar de todo, usted puede seguir avanzando en fe, porque el justo vivirá por la fe. ¿Cuántos dicen amén? El justo vivirá por la fe. No vivirá por lo que tiene, por lo que cuenta, con quienes cuenta, sino por la fe en el poder de Dios. Entonces, la fe en el poder de Dios hace que el poder de Dios se manifieste en medio de debilidades, de limitaciones, de escasez. Y no porque tenemos varias cosas. Mire ahora lo que dice Marcos 13, 1 al 2. Cuando imaginamos a un Dios de piedra, nos imaginamos la fortaleza de tener edificios, casas, fortalezas. Mire lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Marcos 13, 1 y 2. Lo que le dicen los apóstoles, los discípulos, a Jesús. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos. Mire lo que dice Marcos 13, 1 al 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos a él: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Mire, sorprendido el hombre. Mira qué piedras y mira qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que tenemos, en esas fortalezas, en esas grandes piedras, grandes rocas, estamos imaginando mal a Dios. Dios no es un Dios de piedra. Dios no es un Dios de rocas. Dios no es un Dios material. El poder de Dios, amados hermanos, se perfecciona cuando es débil. Entonces, cuando soy débil, dice la palabra, entonces soy fuerte en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Entonces soy fuerte en Cristo. Soy fuerte. Número 3. Escultura de arte. Escultura de arte. No piensen, dice el apóstol Pablo, no crean por ley de que la divinidad es como escultura de arte. ¿Y qué es la escultura de arte? La creatividad. Cuando usted se comienza a imaginar con creatividad,
cosas alternativas. La creatividad es esa capacidad de pensar diferente, y no es mala la creatividad y la innovación. Lo malo es cuando usamos la creatividad en comprender la naturaleza divina y usar de creatividad como esta gente en Atenas, que usaban de creatividad. Y entonces Pablo le dice, no es escultura de arte, no es imaginación de hombre, no es inspiración humana, no es inspiración de sus pasiones que hace que se imaginen con creatividad a Dios, y Dios no es así. Podemos estar pensando, amados hermanos, número 3, escultura de arte, que Dios es un Dios conforme a nuestras pasiones y deseos, que generan que con creatividad nos imaginemos a un Dios que nada que ver con el verdadero y único Dios. ¿Qué pasa aquí entonces? Lea conmigo 2 Timoteo capítulo 3 versículo 4. ¿Qué pasa con esto? Ojo, estamos diciendo que la creatividad proviene de nuestros deseos y pasión. El artista, el pintor, pinta el cuadro con creatividad e imaginación. Pero ¿de dónde viene eso? De su pasión. Como él tiene pasión por eso, lo hace excelente, genial. Tiene genialidad porque tiene pasión. Entonces, la creatividad, la imaginación viene de la inspiración y la pasión. Pero dice la palabra de Dios aquí, en 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 en adelante. Dice así: porque vendrán tiempos cuando no soportarán las personas escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra? Vendrá tiempo en que las personas no soportarán escuchar la verdad, porque tendrán comezón de oír. ¿Por qué tienen comezón de oír? Porque tienen pasiones y deseos, y tienen imaginación, y dicen, no me gusta lo que estoy escuchando, quiero escuchar algo que me guste. Yo voy a una iglesia si me gusta la iglesia. Si no me gusta, no voy a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos pensado así? ¿Cuántas veces hemos escuchado a las personas decir así? Yo voy a una iglesia si me gusta la iglesia. Yo voy a escuchar el mensaje si me gusta el mensaje a mí. Entonces dice el apóstol Pablo, Timoteo, vendrán tiempos, y ahora ya es, en que la gente no va a querer escuchar la sana doctrina, la verdad de Dios de la palabra, sino cosas que les guste oír. Eso es cuando dice la Biblia comezón de oír. Comezón es tener una picazón en el oído feo, y quieren escuchar cosas nuevas o diferentes, o quieren escuchar cosas que sea conforme a los deseos, las cosas que están deseando. Entonces salen todas las religiones y salen las iglesias. Y las personas dicen, yo quiero escuchar que Dios me bendiga. Voy a una iglesia que me digan que Dios me va a bendecir con abundancia. Yo voy a una iglesia que no me estén diciendo mis errores. No quiero que me corrijan, no quiero ser mejor, no quiero cambiar, no quiero transformarme. Yo soy como soy y me gusta como soy. ¿Qué cosa es el hermano Isidro? Entonces, eso es conforme a sus concupiscencias, y comienzan a imaginarse a un Dios con su creatividad que se amolde a esos deseos que tiene en su inspiración. Mire lo que nos dice aquí en 2 de Pedro capítulo 3. 2 de Pedro capítulo 3 verso 3. Sabiendo esto, primero, que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Y concupiscencias son sus pasiones malas, sus malos deseos. Entonces, ¿cuáles son esos malos deseos? Esos malos deseos, esas concupiscencias, se han manifestado de diversas formas. Y aquí les voy a dar algunos ejemplos para ver cómo muchas veces, amados hermanos cristianos, personas se imaginan a un Dios
que no es el Dios de la Biblia. Es un Dios producto de su imaginación. Con creatividad lo han imaginado a Dios. Genial, excelente, qué buena creatividad, pero déjeme decirle que Dios no es como se lo está imaginando. Dios no es así. Le voy a dar algunos ejemplos de cómo estas personas, muchas personas, se imaginan a Dios. Número 1, muchas veces he escuchado decir lo siguiente: yo estoy pecando, pero Dios es paciente conmigo. Se imaginan a un Dios paciente y amoroso que concluyen de que no importa si están pecando, si nunca buscan a Dios, no importa si no obedecen el Evangelio y no se reconcilian, no importa porque dicen, yo me imagino que Dios es Dios de amor y de paciencia. La Biblia dice que es un Dios de amor y de paciencia, sí, pero lo distorsionan y se lo imaginan buena onda, tranquilo y genial, súper chévere. Y leen 2 de Pedro 3:9. Mire lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bárbaro, Dios es un Dios paciente y quiere que me arrepienta y algún día lo voy a hacer. Pero cuando leemos Romanos capítulo 2, versículo 4, ¿qué nos dice? ¿Acaso menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Esta es la pregunta que hace el apóstol Pablo a las personas que se imaginan a un Dios que es súper buena onda, tranquilo, paciente y amoroso, y no importa si usted está pecando y no quiere arrepentirse. Dice el apóstol Pablo, ¿sabes qué? Estás menospreciando su benignidad, estás menospreciando su paciencia, estás menospreciando a Dios más bien, porque te está guiando para el arrepentimiento, te está esperando para el arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. ¡Hala!, dice la persona, yo no me imaginaba a un Dios que está atesorando enojo para mí. Así es. La Biblia dice que Él es paciente, pero cuando nos rehusamos a arrepentirnos, la Biblia nos declara no un Dios imaginado, sino un Dios revelado que dice que entre más usted se resiste a obedecer y no a arrepentirse, lo que está haciendo con el Dios verdadero es acumulando ira para usted y para mí. Entonces eso ya es diferente a como muchas veces nos imaginamos a Dios. Mire lo que nos dice ahora aquí. Otra forma en que las personas se imaginan a Dios, dicen, no soy perfecto, nadie lo es. Todos fallamos, Dios me entiende. Dios me entiende a mí. Como Dios me entiende, Él me va a juzgar, pero que nadie me corrija o diga que hago algo mal. ¿Ya se fijó? Dios me entiende y Él me va a juzgar, pero Él permanece en silencio todo este tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que Dios nos va a juzgar, pero mientras tanto, Él está en silencio, ¿verdad? O usted escucha a Dios hablarle en la noche o en la mañana, decirle, tú estás mal lo que estás haciendo. ¿Alguno ha escuchado eso? ¿No, verdad que no? Nadie, ¿verdad?, que escucha a Dios diciéndole que está mal en algo. ¿Verdad que Dios no habla así? Yo no lo he escuchado. Yo creo que tampoco ustedes y los que están conectados no han escuchado la voz audible de Dios directamente y les dice, cambia esto, obedece tal cosa, estás mal en esto. Dios no habla, está en silencio ahorita. Me dice, mire qué bonito, dice el hermano Julio, fuera bonito que nos dijera, más fácil, ¿verdad? Ahí nomás me porto bien, ¿cómo? Dice, ya está, por aquí me voy. Correcto, mire qué bonito. Entonces, pero las personas que se imaginan a Dios, ¿cómo se lo imaginan? Se lo imaginan que Dios me entiende y Dios es el que me va a juzgar, no ustedes. Así que nadie me diga nada. Nadie me tiene que corregir a mí. Nadie me tiene que decir si estoy mal o no. Solo aquel
¿Me puede decir algo? Entonces, ahora preguntémonos, ¿la Biblia dice eso? ¿La Biblia dice eso? La Biblia dice que Dios me entiende y que Él me juzgue y que nadie me diga nada. No. Mire lo que dice Hebreos 12:29. Espérenme, ahí no es. Hebreos 3:13. Hebreos 3:13, el Dios real dice esto. Hebreos 3:13 dice así: antes bien, exhórtense unos a otros cada día. ¿Qué dice el Dios real? Que nos exhortemos cada día entre nosotros. ¿Ya se fijó? Que nos corrijamos unos a otros. Dice, mire, que nos amonestemos unos a otros. Dice, exhórtense unos a otros cada día. No dice, nadie se diga nada. Si todos estamos fallando, no hay falla. Que Dios se va a encargar. No dice eso. Dice, antes exhórtense unos a otros, amonéstense unos a otros, corríjanse unos a otros. Como dice la Biblia, con amor todo lo demás. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Por eso hay que exhortarnos unos a otros, dice la palabra. Porque si no nos exhortamos y nos quedamos todos callados, el pecado en el cual podríamos estar viviendo nos va a endurecer, nos va a poner más tercos, necios y enojados, porque nadie me dice nada, con amor. Entonces dice la Biblia, no, suave, antes que te endurezcas más, necesitamos exhortarnos unos a otros. Ya se fijó que la Biblia dice algo diferente a un Dios imaginado. ¿Cuántos de nosotros estamos imaginándonos a Dios? Un Dios que no es el real, el verdadero. Dice entonces, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. 1 Tesalonicenses 5:11, así. Por lo cual anímense unos a otros y edifíquense unos a otros, así como lo están haciendo. Eso es lo que hay que hacer. No dice que nadie se diga nada, sino anímense, edifíquense unos a otros. Quiere decir que no solo es oír la palabra y asistir, sino es interactuar entre nosotros. Porque si, por ejemplo, yo vengo aquí, pero no le hablo a nadie y no tengo otros espacios para poder interactuar con ustedes, ¿cuándo, en qué momento vamos a animarnos unos a otros? ¿Sí o no? ¿En qué momento nos vamos a edificar, a exhortar, a animar unos a otros si solamente vengo yo aquí a escuchar la palabra y luego ya no lo vuelvo a ver hasta el otro domingo? ¿En qué momento nos vamos a animar? ¿Verdad que no hay espacio para animarnos? Por eso es que hay que aumentar la frecuencia. Pero cuando nos imaginamos a Dios, decimos, Dios, bueno, tú me entiendes, ¿verdad? Lo que yo siento, y ahí está el problema. Se está imaginando a Dios conforme a lo que siente y no conforme al verdadero, al real, de arriba. Miren lo que nos dice. Otras personas se imaginan a Dios de la siguiente forma. No importa la forma en que adoremos a Dios, cada iglesia puede alabarle y adorar conforme a sus gustos. A Dios lo que le agrada y le importa es que le busquemos nada más. Así que cada iglesia, si usted está buscando a Dios, que sea en una iglesia, en una religión cualquiera, no hay problema, porque Dios es tranquilo, es buena onda, entiende, y lo que le busca es que, lo que Él quiere es que se porte bien, ya está, ya, nada más. Pero ¿qué pasa? Eso es verdad. Se están imaginando un Dios que Dios no dice eso, ni que es así. Mire lo que nos dice aquí Marcos capítulo 7, versículo 6. Y por eso lo estamos contrastando, el pensamiento del Dios imaginado, de personas que se imaginan a Dios, con el pensamiento bíblico. Miren lo que nos dice en Marcos, en el capítulo 7, Marcos capítulo 7, 6 al 8, dice: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. De balde me adoran, porque enseñan como doctrinas, como mandamientos de hombres, doctrinas como que fueran de Dios. Porque dejan el mandamiento de Dios y se aferran a su tradición. Se aferran a su tradición. Entonces no es como que
Y ahí no era que no importaba la iglesia, la religión, la doctrina. Lo que único que importa es que seamos buenos y que busquemos a Dios. Y que cada uno lo pueda hacer a su manera. No es así Dios. Dios es diferente a como se lo está imaginando. Luego he escuchado lo siguiente también. Dios es amor y nos ama como un amante enamorado y por eso no es necesario esforzarse por obedecerle. Dios siempre me ama y Dios está enamorado de nosotros. ¿Han escuchado eso alguna vez? Que Dios está enamorado perdidamente de nosotros. Es como un loco enamorado de amor por nosotros. Y imaginarme a Dios así, hace que entonces yo me pueda poner como una mujer orgullosa, ¿verdad? Que dice, no, me tiene que rogar. Ya, tal vez el hombre está tratando de conquistar a esa chica. Y cuando un hombre es así, pierde el interés de la mujer. Ahora yo entiendo por qué me pasaba eso en la secundaria. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se busca cada rato, que muy detallista, muy amoroso, todo? Entonces la mujer como que, ay, ya me tiene hastiado. Y siempre por eso las damas se quejaban. ¿De qué se quejaban? Ah, yo no encuentro a un buen hombre. Pero es que el buen hombre lo dejaste como amigo. Ahí está. Pero es que lo que pasa es que ese buen amigo es demasiado cariñoso, demasiado amoroso, demasiado salamero. Entonces se hostiga. Muchas veces nosotros pensamos que Dios es así, que Dios está necesitado de que le amemos, porque está enamorado perdidamente y emborrachado de amor. Y entonces nos está rogando una y otra vez, y entonces usted se hace el rudo, el rogado. Y Dios está tan enamorado que le manda mensajeros para que usted se congregue. Y usted dice, con que me aman mucho. Se vuelve así. Se vuelve así. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No es como un amante loco, enamorado, necesitado de amor y necesitado que le amemos. Y si no se muere, se desespera. Dios no es así. Dios es suficiente. Y eso lo vimos en el mensaje autosuficiencia. Otras veces hay personas que se imaginan a Dios diciendo, Dios sabe lo que hago por Él y creo que es suficiente. Pero segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, me dice, más antes bien, crecer, crezcan, no paren de crecer. No es como que yo crecí hasta aquí y ya está, es suficiente. No, dice la palabra, antes bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos de que Dios es amor y que sabe lo que hago por Él y que creo que es suficiente? Usted viene y tiene un conocimiento de la palabra de Dios y dice, ya es suficiente, no necesito conocer más nada. Muchas veces a mí me han expresado eso, que muchas veces hay servidores que quieren enseñar la palabra de Dios y dicen, es suficiente. Lo que yo sé de la palabra de Dios es suficiente, o ya escucho la palabra el domingo, ya está. No necesito más aprender de la palabra de Dios. Dios entiende, Dios sabe. Yo creo que lo que yo escucho el domingo de la palabra es suficiente para que Él esté complacido. Pero la Biblia me dice otra cosa diferente. Dice, crezcan en el conocimiento. ¿Qué significa crezcan en el conocimiento? No dejes de aprender. ¿Sí o no? No dejes de crecer en el conocimiento. No dejes de crecer en la gracia. Nunca es suficiente entonces. No es suficiente solo una clase dominical. No es suficiente entonces solo el sermón. Y de lunes a sábado no aprende la palabra. O dice, yo no voy a la tribu de Coinonía porque es suficiente el domingo. No, la Biblia dice en 1 Corintios 15, 58. ¿Qué dice? Crezcan en la obra del Señor siempre. Usted debe de crecer en la obra del Señor. Crecer en conocimiento y en gracia y también en la obra. ¿Y qué es la obra del Señor? ¿No es la iglesia? La iglesia. Entonces usted va creciendo en la obra y quiere participar en el domingo y quiere participar en las oraciones del miércoles porque no es suficiente. Pero si usted se imagina un Dios que dice, Dios es buena onda, tranquilo, me entiende, es suficiente, está imaginándose a un Dios que no es el verdadero, no es el real ese Dios
que está creyendo, sino que es otro Dios. Dios sabe lo que hago por Él y creo que es suficiente. Otras veces dicen, Dios es un Dios enojado y nunca nada es suficiente para agradarlo. Lo contrario, Efesios 1:6 dice que Dios en Cristo nos hizo aceptos suficientes delante de Él por la gracia y la misericordia de Dios. Amados hermanos, la reflexión que hemos hecho es para que descubramos cada uno de nosotros y digamos, a ver, ¿qué ideas de las que ha compartido el hermano tengo yo y son contrarias a la Biblia? ¿Será que todo este tiempo nos hemos imaginado a Dios, un Dios que no es el de la Biblia, aunque seamos de la Iglesia de Cristo, aunque nos hayamos bautizado, aunque vengamos todos los domingos? ¿Será que todo este tiempo he tenido una idea errada de Dios, creyendo cosas, teniendo en mi mente pensamientos e ideas que son contrarios al Dios verdadero, a su naturaleza, a cómo Él es y lo que Él piensa y su voluntad para conmigo? Esto es para reflexionar. ¿Podemos nosotros, amados hermanos, entonces estar imaginando a Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo? No deben pensar que Dios es como el oro o la plata, como una fuente de bendiciones y riquezas y como un genio de la lámpara que nos va a conceder y solo buscarlo cuando lo necesitamos y lo queremos. Dice el apóstol Pablo, Dios no es semejante a piedra, como para imaginarnos que Dios está presente cuando tengamos fortaleza y poder humano y edificación, cuando más bien la palabra dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. No debemos pensar, dice el apóstol Pablo, que Dios es conforme a lo que sintamos, deseamos, nos imaginamos o quisiéramos conforme a nuestras pasiones y deseos, sino que Dios es Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios es Dios, amén. Dios es Dios, diferente a mis pensamientos, diferentes a mis deseos, diferente a mis sentimientos y emociones. Dios es Dios. Dios ya estaba antes de mí y estará después de mí. Dios es eterno. Y como Dios es Dios, tenemos que conocer al verdadero Dios. Quitarnos la imaginación, el deseo y el pensamiento y creer que Dios es como lo estamos deseando, imaginando, y buscar verdaderamente conocer a Dios. Como dice Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Juan 17, 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Palabra del Señor. Que Dios les bendiga a todos, amados hermanos, y que esta